Yo quiero que usted preste su atención, si se siente, que tome su lugar y si trajo su cuadernito para hacer sus anotaciones, hágalo. Amén. Dicen que el último que se convierte en el hombre, dicen que es su bolsillo. ¿Eh? Puede convertirse su corazón, puede convertirse hasta su palabreado, pero lo último que se convierte es su bolsillo. ¿Eh? Cuando están adorando y de repente el pastor dice, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, como que acabó el clima de adoración. Pero las ofertas y los diezmos hacen parte de la adoración al Señor. Ah, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todo lo que usted hace en su casa, todo lo que usted hace en su vida, debe ser un acto de adoración. Amén. Yo quería contarles una historia de un hermanito, para que usted no, esa historia es para que usted no siga el ejemplo de ese hermano en relación a la palabra. Esto que tenemos la facilidad de comprar, de adquirir una Biblia, en algunos países no hay esa facilidad. Por el contrario, si a alguien le encuentran con una Biblia en la mano, o es muerto o es llevado a la prisión. Hay algunos países que son perseguidos solo por el hecho de tener una Biblia en casa. Entonces, usted que tiene su Biblia, por favor, estudie la palabra, lea. Amén. Dice que había un hermano que estaba en la iglesia, pero que no le gustaba leer la Biblia y por ese hecho no había comprado una Biblia. Y todos los cultos a los cuales él asistía, siempre venía sin su Biblia, obviamente, porque no había comprado su Biblia. Y el pastor se había fijado que ese hermanito no tenía Biblia, ¿no? Y después de un culto, se fue a conversar con ese hermano y le dijo, hermanito, usted no tiene Biblia, tiene que traer su Biblia, hermano. Si no, no vas a aprender, tienes que marcar, tienes que leer para que puedas crecer. Y el hermanito le dijo, no, hermano, sabes que no tengo dinero para comprar mi Biblia. Siempre poniendo una excusa, ¿no? No tengo dinero, hermano. No te preocupes, hermanito. El pastor le dijo, voy a comprar una Biblia, te voy a comprar una Biblia, te voy a obsequiar una Biblia. Y el domingo siguiente, el pastor, antes de que comience el culto, para que el hermano participe de la reunión del culto, le dio su Biblia, una Biblia nuevecita, ¿no? Y bueno, el pastor le aconsejó, lee la palabra. No, pastor, ahora sí, pastor, claro, ahora que tengo esta Biblia, claro que voy a leer, voy a devorar esta Biblia. Muy bien. Pasó el tiempo y el pastor le dijo, final de un otro culto, le dijo, y hermano, ¿cómo está la lectura de la Biblia? No, está poderosa esa palabra de Dios, es increíble, me está fortaleciendo y está haciendo con que yo crezca y entienda al Señor. Y el pastor, que ya estaba medio de ojo en ese hermano, y hermano, y dime, ¿ya llegaste a ese pasaje donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? No, hermanito, pero ya voy a llegar, ya estoy llegando ahí. No había leído nada. Entonces, para que usted no siga ese ejemplo, esa historia para que usted no siga ese ejemplo, usted tiene que leer la palabra de verdad. Amén. Bueno, ayer hemos hecho una breve introducción en relación a alabanza y adoración. Hemos hecho la diferencia entre alabanza y adoración. ¿Qué es alabanza? Alabanza es un tiempo de alegría, es un tiempo de festividad, es un tiempo en que podemos saltar, podemos gritar y podemos expresar nuestra alegría al Señor, a exaltar al Señor. La adoración es un tiempo de un clima más agradable, más íntimo, donde las palabras románticas surgen cuando conversas con Dios, le dices que le amas, que le adoras, que eres apasionado por Él, ¿no? Y ya el clima mood es un clima de más intimidad. Pero todo lo que hagas en relación a alabanza y adoración tiene que ser constante. Hemos dado énfasis a eso ayer, ¿no? De que todo lo que tú hagas, como el pastor Rogelio comenzó el culto diciendo de que todo lo que tú hagas durante el día tiene que ser en adoración al Señor. Amén. Entonces, cuando tú comienzas a adorar al Señor, comienzas a comunicarte, a tener una intimidad con Dios. Y cuando tienes intimidad con alguien, con una persona, cuando tienes relacionamiento con alguien, entonces obviamente, como consecuencia de ese relacionamiento, vas a conocer a esa persona como ella es, ¿no es cierto? Por ejemplo, los enamorados cuando se enamoran, el paso
equivocado que dan es no conocer a esa persona como amigo. Van directo al enamoramiento, y el enamoramiento es un tiempo de ilusión, donde el hombre ve a la chica como la princesa y la chica le ve como el príncipe, ¿no? Pero cuando se casan, la princesa vira una zapa y el príncipe vira un sapo, ¿no? Y se desilusionan y dicen, ¿por qué me casan? Justamente porque no has conocido a la persona cuando tenías la oportunidad de hacerlo, antes de comenzar un relacionamiento amoroso. Por eso es necesario, indispensable, que conozcas al Señor en cuanto adores. Cuando adoras al Señor, no hay cómo no conocer lo que el Señor piensa, el proyecto que Él tiene para tu vida, cuánto Él te ama. No hay cómo no entender su amor perfecto en relación a su sacrificio. Nosotros no podemos entender eso. Nuestra mente es completamente finita, pero en su misericordia Dios nos da unos destellos, ¿eh?, de su amor, de esa comprensión, de ese amor que Él nos tiene. Por eso es necesario adorar al Señor. Hemos hablado que la primera mención de adoración en la Biblia se encuentra en Génesis 22:5, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y cómo podemos aprender de esa historia? De que Abraham no dijo que iba a sacrificar a su hijo, por el contrario, dijo que iba a adorar al Señor en el monte Moriah. Y ahí Abraham responde positivamente al pedido del Señor, ¿no? Entendemos que la adoración es algo de gran valor, es un gesto de fe. Entendemos de que cuando adoramos rendimos nuestro ego, nuestro yo al Señor. Ya no somos dueños de nuestro futuro, de nuestros proyectos, sino Dios es el dueño, es el que dispone, el que dirige, el que nos da la orden, ¿no? Nosotros no podemos de manera alguna decidir por nosotros mismos. Podemos cometer errores y Dios no quiere que hagamos eso. Amén. Y para ser adoradores, Dios, a través del sacrificio de Jesús, Él nos hizo a todos nosotros, aparte de ser hijos del Señor, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, que nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y a través de ese relacionamiento también Dios nos hizo sacerdotes, y podemos entrar a la presencia del Señor a través del sacrificio perfecto de Jesús. Pero como adoradores tenemos que tener algunos requisitos. Tenemos que ser, como dijimos, iglesia, ¿no? Como el pastor Rogelio mencionó, tenemos que ser aquellos que son llamados para afuera para que podamos implantar la adoración donde no existe adoración. Eso se llama misiones. Debemos de ser santos, que quiere decir separados para Dios. Y también tenemos que desear todos los días aproximarnos al Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de la música en la adoración y en la alabanza. Yo quiero que usted entienda de que adoración no es música. La música hace parte de la adoración. Es una herramienta muy importante, no solamente en la adoración, sino también en batallas espirituales. Muy importante la música. Y desempeña un papel importante porque expresamos a través de ello lo que sentimos, lo que deseamos al Señor. Vemos varios ejemplos en el libro de Salmos, cuyo autor, el que escribió más salmos, es el profeta y rey David. Él escribió una infinidad de salmos, y nosotros vemos cómo hay un poder interesante en la alabanza y en la adoración a través de la música. Y podemos ver también de que Satanás ha usado y usa desde tiempos inmemorables el poder de la música. La música en sí tiene un poder grande en tocar tu área emocional. ¿Cuántos antes de ser cristianos, obviamente, cuántos ya han escuchado música que no era cristiana? Como por ejemplo, vamos a contextualizar aquí en Ayacucho. ¿Cuántos escuchan, por ejemplo, Adiós Pueblo de Ayacucho? ¿No? ¿Cuántos ya han oído y cuántos han bailado ya esos carnavales ayacuchanos que son famosos aquí en el Perú? ¿No? ¿Cuántos se han vestido
En los tiempos de carnavales se han hecho ese pasacalle por el centro de la ciudad, con algarabía, con alegría. ¿Cuántos han escuchado una música y esa música les ha hecho recordar algunas situaciones en sus vidas y les ha puesto o felices o tristes? ¿O cuántos hombres han escuchado una música y se recordaron de su enamorada, ¿no? Que aquella maldita que me dejó, aquella que me puso unos cachos que ya no parecían cachos, parecían árboles ahí en mi cabeza, ¿no? Ahí, y después se iban al bar y tomaban su chicha hasta, esa chicha marca te espero en el suelo, ¿dónde está? No, hay un poder grande en la música y Satanás sabe de eso. Satanás fue creado para ser el querubín, el principal querubín. Y él actuaba en el área de la música. Él sabía el poder de la música y él quiso que esa adoración a través de la música fuese para él. Entonces, por eso es que Satanás usa demasiado la música para desviar el foco de la adoración del ser humano. Dios nos creó para la gloria de su nombre. Entonces, cuando Satanás sabe eso, él se empeña en hacer un camino distinto para que tu adoración no sea dirigida al Señor, sino sea dirigida a la mujer, sea dirigida a tus sentimientos, a tus angustias, ¿no? Al dinero. Por eso que hay muchas canciones que hablan mal de la mujer, ¿no? La mujer es una bandida, a la mujer no sé qué cosa, que yo tomo, yo chupo porque me ha abandonado y todas esas historias que ustedes ya saben cómo es, ¿no? Y las chicas, no, ese mi príncipe me ha abandonado, me ha dejado por otra, y ahí comienzan dos mujeres, un camino. No, ¿se acuerdan de esa novela? Dos mujeres, un camino. Es terrible, hermano. Es por eso que Satanás quiere hacer que tu cántico no sea para él. Satanás no sea para Dios, sea para él o sea para ti mismo. Él hace de todo para que tu cántico no sea para Dios. Entonces, Satanás sabe de eso. Abra por favor en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 y 14. Ezequiel, por favor, ¿ya encontraron? ¿Quién encontró? Lea por favor bien alto. Entonces, Satanás sabe el poder de la música. Él era el director de la alabanza en el cielo. Por eso es que Satanás hace que la música del ser humano, que no es una música para Dios, sea una música confusa. ¿Se acuerda la historia en que cuando Moisés sube al monte y él recibe las tablas de la ley? Cuando él baja, Josué está esperando en las faldas del cerro y cuando se encuentra, ¿de qué es ese ruido que oigo? No, son gritos de guerra, no, es gritos de júbilo. O sea, había una confusión. Y todo lo que Satanás hace justamente es confundir la música. La música, cuando es una música devotada para Dios, tiene un efecto exactamente lo contrario a lo que Satanás hace. Cuando una música es dirigida al Señor, suceden muchas cosas. Usted crea un clima agradable, como nos acabamos de cantar, una atmósfera agradable de adoración. Cuando comienzas a adorar al Señor a través de un cántico, creas una atmósfera de adoración. Dios se agrada de eso, es un perfume que sube a la presencia de Dios y Él se agrada, Él huele y dice, no puedo quedarme aquí, voy a ir donde está saliendo ese perfume y viene hacia donde está ese cántico. Y como les dije ayer, no interesa si tú tienes una voz de gallo, no interesa eso. Cuando tú comienzas a cantar para Dios es la mejor voz del mundo y Él se siente atraído por tu adoración. Amén. A partir de hoy, si tú no tienes una bonita voz, dices que no tienes una bonita voz, puedes expresar eso al Señor. No te importe los comentarios de las otras personas, impórtese con lo que Dios piensa en relación a ti. Amén. La música que va dirigida al Señor, Él toca el corazón de Dios, pero también Él viene como si fuese un rebote, ¿no? Viene, toca el corazón de Dios y suceden algunas cosas increíbles en tu vida. Te calma, por ejemplo, si estás desesperado y en medio de una circunstancia adversa comienzas a adorar al Señor, la música que entonas para Dios calma tu corazón, te da sosiego,
te da paz y puedes dormir y descansar. Así como la historia de Jesús cuando estaba con sus discípulos atravesando el mar, de repente se levantó la tempestad, la lluvia y el viento fuerte, y los discípulos se encontraron totalmente desesperados. Y ojo, que dentro de sus discípulos habían 4 que lidiaban con el mar desde que eran chiquititos, eran pescadores, conocían todos los secretos del mar, pero aún así, como no pudieron con esa tempestad, se desesperaron. Y como se desesperaron grandemente, fueron hasta donde estaba Jesús. Jesús estaba en el barco y él estaba haciendo ¿qué? Durmiendo. Él no se estaba desesperando, él estaba durmiendo. Y los desesperados discípulos, hombres de poca fe, fueron y despertaron al Señor. Señor, levántate, levántate, vamos a morir, por favor, levántate, socórrenos, ¿no? Y Jesús, en esa calma que solo Él tiene, se levanta, ¿no? Y se va, mira al mar, observa cómo están los vientos y simplemente habla y dice: mar, cálmate. Y el mar y el viento le obedecieron. Cuando tu adoración es dirigida a Dios, tú puedes descansar como Jesús en medio de las tempestades. Él te trae paz a tu corazón. En el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos de adoración y alabanzas, como Pablo. Yo quería escuchar la voz de Pablo cantando, ¿eh? Pablo, según algunos biógrafos, era chiquito, de mi tamaño, por eso es que los chiquitos somos, ¿no? ¿No? Era bajito, peladito, era chatito, peladito, no, yo no soy, ¿no? Y sufría de una enfermedad, ¿no? Y aparte de eso, y eso nos trae una lección grande, porque nosotros encontramos cualquier tipo de excusa para no hacer la obra de Dios. No, que estoy en mi universidad, que estoy trabajando. Pablo estaba con una enfermedad y aún así fue uno de los grandes misioneros en la época, en el primer siglo. Entonces, que no haya nada que sirva como excusa para que tú no hagas nada en la obra del Señor. Pablo y Silas estaban en un determinado tiempo en Filipos, se los fueron encarcelados y allá fueron azotados y colocados en la cárcel, y aún así, en medio de aquel dolor que estaban sintiendo, ellos comenzaron a cantar y a adorar al Señor. ¿Qué sucedió después cuando estaban adorando? Primero hubo un gran terremoto, un temblor, pero de esos que abrieron las puertas de las prisiones. Eso nos da otra lección, ¿no? La alabanza abre puertas de prisiones en tu vida cuando es dirigida al Señor, ¿no? Entonces, Pablo y Silas cantaron alabanzas al Señor en la prisión. Eso puedes ver en Hechos capítulo 16, versículo 25. Jesús cantó, está escrito en la Biblia. Tenemos los discípulos cantaron juntos en Mateo capítulo 26, versículo 30. Los cánticos en la iglesia primitiva eran alabanzas espirituales. Y quiero que usted preste atención. El objetivo de esa alabanza es un objetivo único. La alabanza tiene solo un objetivo, no tiene varios. Tiene un objetivo que era de alabar y engrandecer a Dios. Yo estoy muy preocupado hoy en día porque yo veo algunos que son famosos hoy en día, que han grabado muchos CDs, y algunos dicen, bueno, ahora voy a hacer un CD dedicado a mi esposa, ¿no? Y comienzan a hacer música para su esposa. Eso no es alabanza al Señor. El objetivo de la alabanza en la iglesia primitiva era engrandecer el nombre del Señor y punto. No hay más otro tipo de alabanza. Amén. ¿Cuántos han oído hablar sobre el tabernáculo de Moisés? Eso sí, ¿no? En el desierto Dios da las instrucciones para que se levante un tabernáculo en medio de la congregación, ¿no? Porque el deseo de Dios desde siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Y en el Antiguo Testamento el tabernáculo simbolizaba eso, que Dios queriendo habitar en medio de su pueblo. Y como dijimos ayer, el tabernáculo tenía 3 compartimientos: el patio, el lugar santo y el lugar
santísimo. En el lugar santísimo había un objeto que se llamaba el arca de la alianza. En ese arca de la alianza se encontraban tres objetos: las tablas de la ley, se encontraba la vara de Aarón que floreció y el maná. Nadie sabe dónde está esa arca hasta el día de hoy. Hay algunas especulaciones, pero mejor nadie sabe. Y esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Eso también nos da una enseñanza, porque cuando la Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, o sea, la habitación de Dios, quiere decir que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Nosotros somos el arca de Dios, que nosotros representamos o deberíamos de representar la presencia de Dios en medio de un pueblo que está totalmente confundido, en medio de un pueblo que está no solamente confundido, sino perdido, ¿no? El apóstol Pablo escribe de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esas personas de tal forma que no pueden entender. No pueden entender que alguien que tenía suceso con las chicas, ¿no? Un hombre, porque dicen que el hombre tiene que tener varias mujeres. Entonces no pueden entender que alguien deje todo eso para servir al Señor y ser fiel a una sola mujer. El mundo no entiende eso. O no es posible que un empresario de suceso, de éxito, no pague coimas, no sea un delincuente disfrazado de empresario. El mundo no entiende eso. ¿Por qué? Porque hay una venda que tapa, ¿no? Hay algo que no les deja entender. Y por eso que es necesario que esas personas oigan, porque la fe viene por el oír. Pero por favor, hable con ellos palabra de Dios. Cuando Dios te da la oportunidad de hablar con alguien, aprovecha para hablarles de Dios. Porque a veces no tenemos el entendimiento de poderles hablar de Dios y hablamos de todo menos de Dios. Hablamos del fútbol, no, mi equipo está así, necesitamos poner a otros jugadores porque esos jugadores no juegan bien. Y hablamos de todo, después hablamos por política, hablamos, no, tiene que ganar la China, no, tiene que ganar el PPK, ¿no? Y hablamos de todo menos de Jesús, ¿sabe? Esos momentos que Dios nos da, como por ejemplo, esta final de semana va a ser la segunda vuelta de las elecciones, las personas están queriendo hablar, y ellas están queriendo hablar de política. Pídele al Señor, Señor, me da sabiduría para poder hablar con esas personas. Ella me va a comenzar a hablar de política y yo quiero hablarles de ti. Y si tú te dispones a eso, el Espíritu Santo te va a dar las palabras exactas para poder compartir con esas personas. De tal forma que ellas van a escuchar el mensaje de salvación. Eso es lo importante. Las personas necesitan oír las buenas noticias. Entonces, Dios quería habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo simboliza eso. En el tiempo de David él construye un tabernáculo un poco diferente, ¿no? El arca estaba totalmente olvidado, estaba en otro lugar, y David trae el arca para el pueblo, porque él quería la presencia, anhelaba la presencia de Dios. Entonces, el arca simboliza la presencia de Dios. Tú eres un arca en este siglo. Amén. Cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos que tener propósitos, unidad de propósito. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, entonces tú tienes que tener propósitos, objetivos como cuerpo del Señor. Pablo nos dice que nosotros debemos de pensar una sola cosa. ¿Qué es lo que debemos de hablar? ¿Qué es lo que debemos de pensar? ¿Cómo debemos de actuar como iglesia? Vamos a poner el ejemplo aquí, de amigo íntimo. ¿Qué es lo que podemos hacer como cuerpo del Señor? Entonces, tiene que haber una unidad de pensamiento. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra, entonces nosotros entendemos lo que Dios quiere y nos disponemos a hacer lo que nuestro Señor desea. Ahí hay una unidad de respuesta y una unidad de obediencia. Piensa en una sola cosa. Vamos a predicar la palabra. Vamos a hacer un evangelismo casa por casa o armar un estrado, ¿no?
Vamos a invitar a las otras iglesias, grupos. Hagamos de todo para que las personas escuchen el mensaje. Amén. Tiene que haber unidad de propósito. Eso es en relación al trabajo de la iglesia. Y dentro de la iglesia, como ayer les explicaba, tiene que haber el deseo de crecer para ayudar al fortalecimiento de la iglesia y al discipulado para que futuramente haya líderes poderosos, maduros en la fe, que puedan ayudar al crecimiento de la iglesia, hacer con que el pastor entienda de que puede contar con nosotros. Porque es triste cuando el pastor ve y ve que alguien no tiene compromiso y no quiere hacer nada. Es muy triste eso. Entonces, que haya un pensamiento en poder fortalecer el trabajo de la iglesia y hacer con que la iglesia crezca. Amén. Ya hemos hablado sobre el ambiente adecuado, ¿no? Cuando nosotros alabamos al Señor, creamos un ambiente agradable para que Dios se manifieste. Amén. Ahora, quiero hablar sobre algunas cositas dentro del tabernáculo. Tiene que haber organización. Abre su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Todo lo que ustedes hagan sea ¿para quién? Para el Señor. No es para agradar al pastor, no es para que el pastor después te diga, buen trabajo, hermano. No, no es eso. Lo que hacemos no es para recibir a un elogio de alguien, no. Es para el Señor. Simplemente para Él. Entonces, tenemos que tener organización. Cuando adoramos al Señor, tenemos que tener en relación a la alabanza y adoración. Gracias a Dios ya ha pasado ese tiempo, pero antiguamente cuando yo era adolescente, en mi iglesia donde yo crecí en el Señor, había un tiempo en el medio del culto que se llamaba a algunas personas para que den su especial, ¿no? Y algunos nos agarraba desprevenidos, ¿no? El pastor venía y decía, bueno, estamos aquí, quiero invitar al hermano Rodrigo, vamos a decir, o hermano Cristian. Ven, hermano Cristian, de una alabanza al Señor, una participación. Y el hermano Cristian ni se preparó ni sabía que iba a hacer nada. Y ahí van a la última hora. Y venía y decía, hermanos, ustedes saben que no canto, no ensayé nada, no canto nada, pero como es para el Señor, ¿no? Gracias a Dios ya parece que está pasando ese tiempo, porque lo que debemos de ofrecer al Señor es lo mejor que podemos, lo excelente. Dios se merece la excelencia. Amén. Eso quiere decir, si yo quiero hacer parte de un equipo de alabanza, no es porque me guste cantar, porque a todos nos gusta cantar. La cuestión es que si sé cantar, porque cuando David llama a cantores, escoge a los que saben cantar. Hay una hermanita en nuestra iglesia que le gusta cómo las niñas danzan. Y ella dice, no, y comienza a ensayar, ¿no? Habla con la líder de la alabanza, así, danza como yo. Yo sé danzar solamente así, solamente eso. Ahora, diga que me paso por aquí, no sé hacer nada. Soy terrible danzando, así como el pastor Roberto. Y bueno, y esa hermanita, yo por lo menos tengo noción de compás y ritmo, ¿no? Pero esa hermanita no tenía nada. Pero yo quiero ser parte del equipo de danza. Y ella ensayaba y la música era tum, tum, tum. Y por lo menos tenía que ser tum, tum, tum. Y a veces da ganas de decirle, hermanita, busca otro oficio. Estamos necesitando intercesores. Y bueno, para adorar al Señor tú tienes que entregar lo mejor. Si quieres ser parte de la alabanza, entonces entra a una escuela de canto o de instrumentación para que puedas adorar al Señor con excelencia. Amén. Muy bien. Tiene que haber los instrumentistas. ¿Qué sucede con los instrumentistas y los cantantes? Vamos a decir los que cantan. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas que hoy en día están son famosos hoy en día, como por ejemplo, dime un cantante de los Estados Unidos, vivo o muerto. ¿Se acuerda de Elvis Presley? Famoso Elvis Presley. Murió una chica ahora último, famosa, que hizo la película de guardaespaldas, Whitney Houston. ¿Dónde comenzó cantando Whitney Houston?
En la iglesia. Ella comenzó en la iglesia. ¿Dónde comenzó Elvis Presley? En la iglesia Asambleas de Dios. La mayoría de los cantantes hoy en día tienen origen en la iglesia. Michael Jackson. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Cantan bonito, ¿no? Y están ahí los grandes empresarios, ven a esa persona y los llaman y dicen, vamos a hacer aquí un disco y tal. Y la persona que no tiene solidez en la palabra se deja llevar por los ofrecimientos de las personas, de los grandes empresarios, y se desvían la palabra del Señor. Yo siempre me ha gustado y me gusta hasta ahora eh, todo lo que es música andina, todo lo que es música típica. Y yo conozco a grandes de la música que usted debe conocer, ha escuchado hablar, por ejemplo, Yuri Ortuño, los hermanos Hermosa de los Carcas, Sabia Andina. No tuve la oportunidad de conocer a William Luna. No, sí, lo vi a William Luna, hablamos un poquito, ahora es cristiano, ¿no? ¿Quién más? Max Castro también es, gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de ese hombre, está en los caminos del Señor. Yo he recibido ofrecimientos de varias personas de integrar grupos famosos, ¿no? Yo ahorita si hubiese aceptado, por ejemplo, la oferta de proyección y todo eso, yo estaría ahorita con un dinerazo en casa, ¿no? Pero con la vida totalmente perdida. Por eso no es solamente cantar bonito. Por eso desde el pastor, la preocupación del pastor es que tú tengas raíces profundas en la palabra de Dios. Hay ese peligro. Satanás quiere verte fuera de la iglesia, ¿no? Entonces él va a hacerte ofrecimientos de salir de la iglesia para que seas un cantante famoso o para que hagas parte de un grupo, ¿eh? Toques guitarra o charango, zampoñas de un grupo famoso para que ganes mucho dinero. Y los Carcas, por ejemplo, ellos son de familias cristianas. Yo he conocido a la mamá de los Carcas. Me fui a Cochabamba, fui a la casa de los Carcas en el año 88, si no me equivoco. Y conocí a la mamá de los Carcas, la cara de Ulises Hermoso, la cara igualito. Entra, hermanito, por favor, siéntate, pues, papá, ¿no? Humilde la señora, de la iglesia. Y los Carcas cuando venían aquí a Lima, si usted no sabe, ellos iban a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Se daban una escapadita y iban allá. Pero hoy están perdidos, pues, ¿no? Hoy están perdidos. Hay un rumor por ahí que ustedes saben que en la época dorada de los Carcas toda música era música de suceso y todo eso. Y la época de oro, tú sabes que los Carcas tenían seis integrantes y dos de ellos se salieron, ¿no? Formaron el dúo Tupay, ¿no? Fernando Torrico y Edwin Castellanos. Y se especulaba por qué salieron. Y hubo algunos rumores de que los Carcas habían hecho pacto con el diablo. Y por eso los otros dos se salieron. Y todos los que trabajan en ese ambiente, yo tengo amigos que son de ese ambiente, bueno, tenía, ahora ya no tengo porque vivo en Brasil. En la época que estaba aquí, todos decían, no, Ulises, ¿sabes de qué? Ulises no murió de cáncer, Ulises murió de SIDA, era gay. Elmer Hermosa ¿sí? No, pero tiene un hijo. Yo sé de eso porque uno de los integrantes de los Carcas posteriormente, cuando salió Fernando Rico y Odin Castellanos, el guitarrista de proyección y el charanguista de proyección, que es peruano de Yunguyo, Puno, ¿no? Él dice que fue asediado por Elmer. Entonces, pero ellos tenían raíces en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Se dejaron llevar por los ofrecimientos del mundo. Y ese es el gran peligro que corren los ministros de la alabanza, los que son instrumentistas. Por eso es que lo primordial, que tengas raíces en la palabra y que quieras y seas santo, separado para Dios. Tienes que sacar de tu corazón todo sentimiento mundano. Ay, yo quiero ser famoso. No. Cuando tú adoras al Señor, quien tiene que ser famoso, exaltado, las luces, ¿cómo se llaman? Los reflectores tienen que ser apuntados a Jesús, no a ti. Y hoy en día nosotros vemos lastimosamente muchas personas que quieren
los reflectores para sí mismas. Entonces, necesitamos separarnos de los sentimientos mundanos, de las actitudes mundanas, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos a alguien que hace parte de la alabanza, él es un contrabajista muy bueno. Pero antes de convertirse, él siempre fue músico, su trabajo es músico, él sustenta a su familia, sostiene a su familia por su trabajo musical. Y él vino un día a mí y me dijo, pastor, ¿qué hago? Porque yo quiero bautizarme y nadie me acepta, porque dicen que tú eres del mundo, que tú tocas en el mundo, pastor, es lo único que sé hacer. Con eso sustento a mi familia. ¿Cómo hago, pastor? Ahí tuve que hacer un acompañamiento y realmente la esposa, mi esposa ya abandonó todo, pero ¿cómo sustento a mi familia? ¿Cómo doy eso? ¿Cómo doy el pan de cada día a mi familia? Yo no sé hacer otra cosa sino tocar. Yo he aceptado al Señor. Yo no toco con alegría, toco porque es mi trabajo solamente. Termino mi trabajo y salgo y me voy a mi casa. Yo no participo de las borracheras, no participo del ambiente, eso que van atrás de mujeres. No, yo toco y me voy, pero no me quiere bautizar. Y ahí, pastor, ¿qué hacemos? ¿No? La iglesia no está preparada a veces para ese tipo de personas. Ahí yo le dije, déjame orar, recibir una dirección de Dios porque tengo que tomar una decisión. Dios tiene que darme algo para que Él sea edificado. Entonces yo le dije, hermano, yo te voy a bautizar. Y la esposa me da testimonio de él. Dice, no, pastor, él es íntegro a la iglesia, es un buen marido, es un buen papá. Ah, bueno, entonces vamos a bautizarle. Hoy él trabaja por contrato. ¿Qué hago? No, ahora tú eres el mundo, anda al infierno. No, no puedo hacer eso. Claro, nosotros le damos un acompañamiento. Cada semana yo voy y converso con él. Y, ¿cómo estás? Le pregunto a su esposa, ¿cómo está él? No, está bien. Está queriendo salir. Inclusive hizo, no sé si aquí hay Polishop. Aquí hay Polishop. ¿Hay? Es una empresa de ventas, ¿no? Que tú vendes y después ganas. Y se gana bien. Y él para salir de esa, ¿no? Quería buscar otra alternativa. Y no pudo. No pudo. Entonces él continúa trabajando como músico profesional. Termina sus 3 horas de tocar y se sale. Y estamos siempre acompañando su vida espiritual, su crecimiento, todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos escuchar música mundana o no? ¿Por qué? Ah, exactamente. Entonces, tú tienes que estar fortalecido en la palabra. Ahora, si tú te desvías, eso es lo que Satanás quiere que tú hagas. Que le des una pequeña brechita, un pequeño agujerito, para que él se entre y haga destrozos en tu vida. Cuando decimos que tenemos que ser santos, nos referimos al capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. Si alguien, por favor, puede abrir. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Eso es lo que tienes que buscar. No te tienes que amoldar al mundo. El mundo ya tiene un molde y tú ya has salido de ese molde. No es posible que tú vuelvas a ese molde. Entonces sal de eso. Usted no tiene que parecerse al mundo. Entonces sal de eso. Te va a contaminar. Más tarde o más temprano te va a contaminar. Cuando el problema del músico es eso. El problema del músico, él es muy sensible a la música, muy sensible a eso. Y corre el riesgo de que no tenga base en la palabra y fácilmente se corrompe. Fácilmente Satanás coloque una semilla de pecado y esa semilla comienza a crecer en su vida de tal forma cuando él se da cuenta, como el hijo pródigo, está fuera de la casa de Dios, fuera de la presencia, y a veces no hay el camino de regreso, no hay tiempos a veces, ¿no? Una persona que escucha música del mundo, no solamente música del mundo, actitudes mundanas, mentiras, mentirita, ¿no? La que era mentira chiquitita. Mamá, el cobrador te está buscando para que le pagues. Dile que no estoy.
Ya estás enseñando a tu hijo a mentir, ya mentiste y estás enseñando a tu hijo a mentir. Son pequeñas actitudes, tienes que ser honesto. Pequeñas cosas, ¿no? Si la palabra del Señor dice que porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Pero eso también sirve para el otro lado. Si tú no sabes ser fiel en lo poco, Dios también no te va a poner sobre muchas cosas. La vida de un músico, cantante o instrumentista es muy delicado. Tiene que estar bien con base firme y enraizada en la palabra, si no, se desvía fácilmente. Ya tenemos varios ejemplos en el mundo. Y gracias a Dios aquí en el Perú, los artistas están convirtiéndose al Señor. Gracias a Dios por eso, parece que se está invirtiendo las cosas, ¿no? Del mundo están viniendo para Dios. Antiguamente nosotros no teníamos una instrucción musical, la iglesia no se había preocupado con eso. Pero gracias a Dios comenzó un movimiento de adoración y alabanza en relación de que tú tienes que estar preparado para dar lo mejor al Señor y tu música tiene que ser la mejor música del mundo para Dios. Yo conocí de ustedes, no sé, son nuevos, ¿no? Había un grupo, Arica, Chile, de música folclórica cristiana. El nombre es Revelación Andina. Y por la cercanía de la ciudad entre Tacna y Arica, siempre ellos venían a Tacna y conversábamos bastante. Yo era adolescente en aquella época y una de las cosas que él habló, se me quedó grabado, hasta ahorita tengo como norma de vida en relación a música. Él me dijo, porque como era conocido, muchos músicos mundanos y cristianos les gustaba conversar con él. Y en aquella época estaba de auge los carcas, ¿no? Con sus músicas bonitas y todo eso. Y decía, oh, que los carcas son lo máximo, que Sabia Andina es lo máximo y todo eso. Y él dice, no hay ningún grupo insuperable. Y más nosotros que somos cristianos, tenemos que superar esos grupos. Y podemos superar esos grupos. Entonces se me quedó grabado. Dije, ¿por qué imitar a ellos? No, ellos nos tienen que imitar. Eso tiene que suceder. Porque hubo una época, confieso que hasta yo caí en esa trampa, ¿no? En la época de los carcas, todo el mundo quería tener el peinado de Elmer Hermoso. No sé cuántos ya han escuchado de los carcas. Cuando Elmer Hermoso estaba jovencito tenía el peinado, ¿no? Cabello largo y todo eso. Y todos los músicos comenzaron a tener ese peinado. Yo ya usaba cabello largo en esa época y me corté aquí, ¿no? Me hice un cerquillito, ¿no? Y ahí cuando él tocaba el rock, le decía. Y todos comenzaron a cantar como este cantante. Y cuando decía, oh, parece él, me gusta, que se llenaba de orgullo, y está cantando bien. Pero después dije, ¿por qué imitar a las cosas del mundo? Ellos tienen que imitarnos. Y gracias a Dios, Yuri el Tuyo se convirtió al Señor. Hubo un tiempo que estaba medio inestable, pero parece que ahora estaba firme. Después, Fernando Torrico, uno de los mejores charanguistas que he escuchado, se convirtió al Señor. Pero a veces esperamos que Dios nos llame a través del látigo, a través del dolor para volver a Él, ¿no? Y Fernando Torrico, mi tocayo, él dice, yo tuve que esperar que mi familia se destruyera totalmente para poder regresar al Señor. Y eso es lo que sucede cuando alguien es atraído por el mundo y lleva a la familia para el mundo. Lo primero que Satanás hace es quitarte el temor de Dios. Te quitó el temor de Dios, tu familia se destruye rápidamente, tu vida se destruye. Entonces no te dejes llevar por esas actitudes, ideas del mundo. Tienes que ser santo en todo lo que te hagas. Ahora, bueno, sé que tengo que ser santo, sé que tengo que dar lo mejor al Señor, pero existen algunas barreras en relación a la alabanza en nuestras vidas. Hay algunas cosas, algunas actitudes dentro de nuestras vidas que llevamos a lo largo de nuestra existencia y pensamos que eso podemos llevarlo también después que nos hemos convertido al Señor. Son barreras que nos impiden alabar y adorar al Señor con todo lo que somos. Recuerde que Dios no está esperando de usted un 10 o 20%, 50%, 70% de la alabanza. Él está queriendo todo.
Por eso Él dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es un principio de alabanza. ¿Por qué? Porque cuando alabas al Señor, alabas con todo tu corazón, colocas todas tus emociones al servicio de Dios en la alabanza, con todas tus fuerzas. Danzas, corres, saltas, hasta que te quedes cansado, con todas tus fuerzas. Pero hay algunas barreras, como por ejemplo, pecado. Yo no puedo permitir que hayan pecados en mi vida. Todos los pecados, la palabra nos enseña que nosotros debemos de confesar. Quien confiesa es jurado, perdonado por Dios. Por eso no guardes ningún pecado oculto. Confiésalo todo al Señor. Tienes el pastor Rosario ahí que es una tumba. Puedes contar peor pecado que es una tumba. Profanada, pero es una tumba. Confía en tu pastor. Confía en tu pastor. ¿Hay algún problema que en tu interior? Habla con tu pastor. Ciertamente Él tiene una palabra de Dios para tu vida. Entonces, para que no hayan barreras en tu alabanza, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que alabar al Señor, ¿no? No tiene que haber pecado. Lo único que separa Dios, que nos separa de Dios, es el pecado. Entonces, que no haya pecado. Primera de Juan, ¿no? Dice así, hermanito, hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. Pero si por ventura alguien peca, abogado tenemos en Jesús. Entonces, confiese su pecado al Señor. Otra barrera es la condenación. ¿Cómo así? Pastor, yo he pecado hace mucho tiempo y yo he pedido perdón al Señor, pero aún tengo culpa, ¿no? Ustedes ya han visto algunas personas que cuando comienzan a hablar su testimonio dicen, no, sí, yo conozco al Señor, el Señor me ha curado, el Señor. Y después, cuando comienzas a hablar de un tema específico, dicen, no, yo cuando yo mi esposo, yo ya le he perdonado, pero mi esposo cuando era joven, él me pegó. Y comienza a llorar, ¿no? Y dice que ha perdonado. Y dice que ha perdonado. Hermanos, cuando tú perdonas, tú puedes hablar naturalmente de aquello que ha pasado, ¿no? Porque esa herida fue cicatrizada. Es como una herida que tú te haces en tu cuerpo, ¿no? Yo tenía una verruga aquí. Hice de todo, todos los remedios caseros que siempre dicen, amárrale con un cabellito, después ahí, a los pocos vas apretando más, y yo hice eso, no funciona. No, pon cáscara de plátano todos los días, no funciona. Hasta que alguien me dijo, métele nitrato de plata, es un líquido. Y pues ya que nada le das fin a esas verrugas, le puse ese nitrato de plata, me ardió, me dolió, pero en fin, salió. Estaba feliz, pero no pasó 3 meses y comenzó a crecer un más grande. Yo dije, ¿y ahora? Ahí, hermano, dije yo, no, ahora sí no te voy a tener pena, le dije a la verruga. Ahora voy a ser sádico. Le pedí a un hermanito una velita, prendí la velita, le pedí un cuchillito de esos de punta redonda, calenté el cuchillito hasta que se puso al rojo vivo. Porque me habían dicho, tiene que quemar la raíz. Entonces yo le quemé la raíz, le quemé todo, más que la raíz le quemé. De repente se escuchó un truc, truc. Era hueso, ya había gas de hueso. Hermano, me dolió hasta que me hizo ver a Judas Calato, dolió, hermano. Y dolía el proceso de cicatrización,
dolía porque es un lugar donde tú doblas tú, es en el codo. Y ya tuve que, ¿eh? Sí, me parecía medio robot, ¿no? Porque, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermanito, ¿cómo estás? No podía mover mi bracito, sino si hacía así, la costrita se rajaba y ¡ay! De nuevo, ¿no? Entonces tenía que estar tipo paralizado. Hasta que después de tiempo se sanó, ¿no? Y yo tengo una cicatriz y yo me acuerdo cómo me he hecho y me acuerdo el dolor que me causó. Pero no digo, mi cicatriz, no. El proceso del perdón es así. Tú eliges obedecer, ¿eh? Porque perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Perdonas y el Señor comienza a curar tu vida, tu corazón. Y después tú puedes hablar de aquello que sucedió sin sentir nada. Por lo contrario, cuando tú hablas de ese testimonio que Dios hizo en tu vida, sirve para glorificar el nombre de Dios. Entonces, no dejes que Satanás te condene por algunas cosas que has hecho y que ya has pedido perdón. Cuando tú pides perdón, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Señor. Entonces, cuando tú vas y pides al Señor arrepintiéndote realmente de lo que has hecho, Él te va a perdonar y te va a curar. Y cuando Satanás viene con algunas voces para acusarte y decirte, ¿tú crees que Dios te ha perdonado? Toda la porquería que tú has hecho. Y todavía has conocido al Señor. Y eres de la iglesia, has hecho esto. Y ahí tú dices, ¿verdad? No merezco ser perdonado. No, en esa situación, cuando Él quiere hacerte recordar, Satanás quiere hacerte recordar el pasado, tú recuerdas el futuro de Él. ¿Cuál es el futuro del diablo? ¿Ah? El lago de fuego, ¿no? Entonces, cuando Él quiere hacerte recordar tu pasado, recuérdale su futuro. ¿Ah? Y también recuerda de tu futuro, porque si tú sigues fiel, tú estarás en la gloria con el Señor. Amén. ¿Y qué otra barrera? El mundanismo. ¿No? El mundanismo. Lo que hemos leído en Romanos, ¿no? Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. El mundo tiene que parecerse a nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Otra cosa son los conceptos equivocados que tenemos en relación a Dios. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica el tiempo libre? Algunos se acuerdan de esa, ¿no? ¿Ya ves cómo les he hecho recordar su música? ¿Ah? ¿Ya ves? Conceptos equivocados de Dios. Pensamos que Dios esa es famosa, ¿no? Yo creo que Dios es así. No, tú no tienes que pensar, que creer hipotéticamente de que Dios es así. No, tu conocimiento de Dios tiene que estar basado en la palabra. Tú no puedes pensar nada de Dios que no esté en la palabra. Tú no puedes decir, no, ¿será que Dios no me perdonó? No, si dice que te ha perdonado, está perdonado. Estoy con una enfermedad, no sé si Dios me va. No, Dios, la Biblia dice en Isaías 53, si no me equivoco, que por sus llagas fuimos curados. Entonces hay palabra de cura, de sanidad para nosotros. Y lo que tienes que hacer es confesar la palabra y traer esa palabra a la existencia en tu vida. Confía en la palabra, no tienes que pensar. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en mis pininos, ¿no? en relación a conocimiento de Dios, y un día nosotros estuvimos en Arequipa. Yo nunca había visto eso, era la primera vez que yo vi eso. Y estábamos en una reunión y una hermanita comenzó a contorsionarse. Ay, comenzó a gritar. Todo eso. Y yo nunca había visto eso. Y dije, Señor Jesús. Y todos en aquel lugar, yo era
17 años, y la otra tenía 18, y todos éramos de esa misma edad. Nunca habíamos así, tenido esa experiencia, ¿no? De que alguien se manifestase en relación a expulsar demonios. Nadie. Yo, mi hermano, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? No, ni siquiera sabemos decir que teníamos que echarle fuera. No saben el nombre. Ni siquiera eso sabíamos. Comenzamos a dar de miedo. Señor, no permitas que entre en mí. No sabíamos. Y a ver, eso se llama ignorancia, ¿no? Y de repente alguien tuvo una idea maravillosa. Un hermano le dijo, hermano, yo he visto en la televisión la película El Exorcista, hermano. ¿Sabe? Y el cura hizo esto. Podemos hacer algo. Y nosotros que estábamos desesperados hicimos de todo, hermano. Y el hermanito estaba ahí contorsionándose, botando baba y hablando, ¿no? Con otra voz, porque no sabíamos. Pero cuando sabes, tú sabes quién es Dios, quién está contigo y el poder que tú tienes en Él. Y se acabaron todos los conceptos equivocados de Dios. Y los conceptos que las personas tienen del mundo. Esas personas tienen unas ideas acerca de Dios. Para ellas, Dios es Padre de todos. Él es Hijo de Dios también. ¿Cómo Dios va a ser tan malo y me va a mandar al infierno? No, Dios es bueno. Entonces, acaba de una vez con esos pensamientos y conceptos equivocados. Las tradiciones religiosas. A veces nosotros los evangélicos somos religiosos también. Pensamos que tiene que ser así, ¿no? Si sale de esa... ¿no? Si sale de esas... Ni cuenta mi verdad. Si sale de esas cosas, sale de ese padrón de culto, ya acabó la unción, ¿no? Yo me acuerdo de una situación que sucedió, que me contaron, y dice que había un culto y nunca había sucedido eso. El equipo de la alabanza comenzó a cantar y por la misericordia de Dios, la presencia de Dios vino. Algo maravilloso. Todo el mundo salió contento y extasiado por lo que habían experimentado. Terminó el primer culto y el segundo culto comenzó. Iba a comenzar y el pastor, vengan, quiero hablar con ustedes, al equipo de la alabanza. Y dijo, qué bacán, qué sucedió, qué bendición. ¿Cómo fue? Dime, ¿qué has cantado? ¿Qué música fue primero? No fue esa de aquí. Entonces, hagan igualito. ¿Eh? Y no es así. No es así. A veces Dios utiliza una música, un momento, y Él se manifiesta. En otro culto puede ser otra. Pero nosotros pensamos que ya que sucedió así, va a tener que ser así. Eso se llama religiosidad. Colocamos a Dios en nuestros propios moldes. Y no es así. Tenemos que acabar con todo eso. Eso nos impide que podamos alabar al Señor. Otra cosa es el orgullo. El orgullo es la preocupación con la autoimagen. Es el pensamiento de que yo soy mejor que el hermano. Yo tengo 35 años de creyente. Sí, ese pastorcito tiene 5 años. ¿Qué me va a mandar? ¿Qué me va a enseñar él? Y no es así. No es así. Equivocamos. Eso también es un concepto equivocado en relación a ministerio, en relación a unción. Yo no tengo que creerme más que soy mejor que mi hermano, no. Ante los ojos de Dios, yo simplemente soy hijo, igual a mi hermano que tiene más condiciones económicas o que no tiene condiciones económicas. Somos iguales. La Biblia dice que para Dios no hay excepción de personas. El orgullo. Entre los músicos, eso es terrible. Uno toca así y el otro dice, no me voy a quedar atrás. Y otros piensan que quieren impresionar a Dios. ¿No? Primero quieren impresionar al otro equipo de alabanza que ha tocado, ¿no? Para que me respeten, ¿no? Y no hay eso, no tiene que haber eso. Y eso entre los músicos se da mucho. Entre los cantantes, ¿no? Que son los vocalistas, cantan una canción
y el otro le escucha, después le llega su turno para poder participar, ahí hace unos arreglos de voces para decir que yo soy mejor que él. No debe de haber eso. Y yo te recuerdo más una vez más que tu adoración es para Él. ¿Es para tocar el corazón de Dios, para impresionar a Dios? No, para tocar su corazón. A Dios no le vas a impresionar, hermano, con música. Tú puedes hacer un solo, pero de ese... A Dios no le impresionas, Él es el creador de la música. ¿Cómo vas a impresionarle? Ok, el temor a las personas. ¿Tienes más miedo del pastor? ¿Tienes más miedo de un líder que miedo de Dios? Y la palabra del Señor dice que Dios tiene que ser tu temor. Servirás al Señor con temor y temblor. Tú no haces el trabajo para que alguien te diga, has hecho mal, has hecho bien. No, 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 no. Tú haces eso para el Señor. Acabó. Claro que tu preocupación tiene que ser el hacer un trabajo bien hecho para que la gloria toda sea para Dios. Únicamente para Dios. Y otra cosa interesante, ya estamos y terminamos con esto, la represión satánica. La alabanza es un arma poderosa en relación a eso. Satanás no soporta a alguien que adora a Dios con un corazón íntegro. No aguanta la adoración genuina. No estoy hablando de cantar bonito, porque si vamos por el lado de cantar bonito, Satanás canta mejor que tú y yo. Entonces, no es por ahí. Es una adoración que sale del corazón. Una adoración que hace que tu corazón esté rendido totalmente al Señor. Satanás no aguanta esa atmósfera de adoración. Simplemente se corre, se va. Y eso sucede en tu vida. No, cuando estamos juntos sucede, y cuando estás solito en tu casa también sucede eso. Entonces, cuando tú adoras al Señor de una forma genuina, Él se aparta de ti, ¿no? Y por último, quería animarles a que entreguen su mejor al Señor. Hoy hemos dado unas pautas así, pero bien rápidas en relación a alabanza y adoración. Yo sé que no van a acordarse de todo lo que hemos hablado, pero que algunas cosas importantes hayan quedado grabadas en tu corazón. Dios quiere que tú seas separado única y exclusivamente para Él. Que tu adoración sea en el ámbito musical, tocando o cantando, sea solamente para Él. No para impresionar hombres, no, solamente para Él, para tocar el corazón de Dios. Para que seas una persona santa, una persona separada para Dios, que cuando tú cantes algo sobrenatural suceda en el medio donde estás. Así como David cuando cantaba, Saúl estaba siendo atacado por algunos espíritus inmundos. David tocaba el arpa y los espíritus no aguantaban la adoración genuina. Que eso suceda con tu vida. Que cuando comiences a tocar o comiences a declarar eso con tu boca, que Satanás no aguante esa adoración y simplemente huya, se escape de ese lugar y que tú implantes ese lugar donde estás, un lugar de adoración. Amén, queridos. Amén. Mire para su hermano, pero mírale bien las bolitas de los ojos. Dile, sé un adorador, hermano. No tengas miedo de cantar como gallo. Canta, canta al Señor. Amén. Amén, queridos. Muy bien. Ahora sí vamos a ponernos todos de pie.